¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario del 24 News. Estos son los titulares. Decenas de mártires a causa de las masacres sionistas en Khan Yunis y Rafah en el sur de Gaza. La ONU confirma que la ocupación priva deliberadamente a la población de los medios necesarios para sobrevivir. El Consejo de Seguridad de la ONU fracasa en adoptar un cese el fuego en Gaza tras el veto estadounidense. Argelia reitera el derecho del pueblo palestino a vivir en paz en su tierra. El presidente ruso Vladimir Putin afirma que Ucrania socava las conversaciones de paz con sus ataques que calificó de terroristas, mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rechaza la propuesta rusa y llama a establecer primero un alto el fuego. Saludos, buenas noches. Comenzamos con actualidad en Palestina, donde 18 palestinos cayeron en mártires y otros resultaron heridos esta mañana en un bombardeo sionista dirigido contra personas desplazadas en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. Según fuentes palestinas locales, un avión no tripulado sionista bombardeó una tienda de campaña situada en el interior de una escuela que albergaba a desplazados. Por otra parte, la Defensa Civil palestina informó de que sus equipos pudieron recuperar a 23 mártires y evacuar a 200 heridos de un centro de ayuda estadounidense en Rafah, al sur de la Franja de Gaza. El Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos confirmó este martes que las fuerzas de ocupación han matado y herido a más de 600 palestinos en 3 puntos de distribución de la ayuda en la Franja de Gaza desde el comienzo de la operación. Solo queríamos alimentar a nuestros hijos. Ellos son los que necesitan comida, no nosotros. Estamos acostumbrados a pasar hambre, como durante el mes de Ramadán. Por eso corrimos al lugar de distribución de la ayuda. Tentaron a la gente con promesas de ayuda, pero al final abrieron fuego. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Siempre en el terreno, el Ministerio de Sanidad palestino en Gaza anunció en un comunicado que el número de mártires en la Franja de Gaza ha aumentado a 54.607, la mayoría de ellos niños y mujeres, y 125.341 resultaron heridos desde el 7 de octubre del 2023. Solo en las últimas 24 horas, al menos 97 palestinos perdieron la vida y más de 440 resultaron heridos en ataques sionistas contra Gaza en las últimas 24 horas. La devastada guerra ha tenido un impacto severo en la ya crítica situación humanitaria en Gaza. El Programa Mundial de Alimentos confirmó este miércoles que toda la población de Gaza sufre inseguridad alimentaria y que 70.000 niños de Gaza necesitan tratamiento urgente por desnutrición aguda. En un breve informe sobre la situación humanitaria en la asediada Franja de Gaza, la agencia de la ONU llamó a la comunidad internacional para que intervenga con urgencia y rapidez a fin de salvar a los palestinos de la muerte masiva debido al brote de enfermedades causadas por la desnutrición grave. He venido al comedor social porque los niños no tienen qué comer. Quería conseguirles algo de comida cocinada para comer. He estado aquí 1 hora y media, casi 2 horas para conseguir comida, pero no he cogido nada de comida y me dicen que se ha acabado. ¿Qué van a comer los niños? ¿Cómo van a comer los niños y mantenerse vivos sin comida? Mi hija murió de desnutrición. ¿Cómo van a vivir estos niños? Casi no hay ayuda, no hay casi nada disponible. Solo tenemos algo de arroz y intentamos economizarlo. Los niños no se dan cuenta de que hay una situación de hambruna. Saben que cuando tienen hambre, quieren comer. Por su parte, el coordinador de asuntos humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, confirmó que la ocupación sionista está privando deliberadamente a la población de la Franja de Gaza de los medios para sobrevivir. En un comunicado, el responsable onusiano afirmó que las horribles escenas de palestinos muertos mientras buscaban ayuda en Gaza se deben a decisiones deliberadas de privarles de los medios para sobrevivir.
en la franja asediada por las fuerzas de ocupación sionistas. Y como decíamos en portada, sin sorpresa, Estados Unidos vetó este miércoles un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exigía un alto el fuego inmediato e incondicional y el levantamiento de las restricciones al suministro de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Así, 14 países votaron a favor de la medida, mientras que solamente Washington se opuso al documento redactado por Argelia en coordinación con los 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad que ocupan sus escaños durante 2 años. Y en esta ocasión, el representante permanente de Argelia ante la ONU, el embajador Ammar Benjama, denunció el veto estadounidense al proyecto de resolución en favor de un alto el fuego en Gaza y subrayando que el escudo de la inmunidad concedida a la entidad sionista debe cesar. Reunión del Consejo de Seguridad, esta resolución humanitaria, incluso en su obstrucción, esto debido al veto, es un espejo que refleja el sufrimiento, la agonía del multilateralismo y la necesidad urgente de darle un nuevo impulso. Hoy los miembros electos del Consejo, con claridad, convencidos, con valentía, se levantaron. Son los adalides orgullosos de la legitimidad ética, son la verdadera brújula de la conciencia del mundo. El proyecto de resolución que hoy se frenó no fue la voz de unos cuantos, sino la voluntad colectiva de todo el mundo, norte y sur, este y oeste, 14 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad. Fue un mensaje al pueblo de Palestina. No están solos. Fue un mensaje al ocupante israelí. El mundo lo está vigilando. El escudo de la impunidad, de la inmunidad, tiene que caer. El diplomático argelino afirmó desde el Consejo de Seguridad que Argelia volverá a este Consejo decidida a hacer oír la voz y el sufrimiento de los palestinos. El voto de hoy no es una conclusión, es otro preludio, es otro inicio. Como afirmó el presidente Abdelmajid Tebboune, Argelia no abandonará a Palestina. Somos solidarios con su dolor y seguiremos siendo solidarios con ella en su resurrección. Volveremos a este consejo una y otra vez. Volveremos por los niños que murieron antes de saber lo que significaba la niñez. Volveremos por las mujeres, obligadas a dar a luz en las vías llenas de escombros y llamas. Regresaremos por los padres que construyeron casas con sus propias manos solo para ver su colapso en cuestión de segundos. Volveremos por los hambrientos quienes se niegan a vender la dignidad a cambio de un pedazo de pan en medio del asedio. Regresaremos por los sedientos, asesinados porque se atrevieron a buscar agua limpia. Volveremos porque los palestinos merecen vivir con libertad y dignidad. Y en Londres, manifestantes pro-palestinos formaron este miércoles una línea roja en torno al Parlamento para pedir sanciones contra Israel por la hambruna que sigue padeciendo la población gazatí afectada por la guerra. Miles de personas vestidas de rojo se alinearon a ambos lados del río Tamis y sobre los puentes de Westminster y Lambeth para exigir un embargo de armas, mientras el primer ministro británico Keir Starmer se enfrentaba a las preguntas del Parlamento. Todo el mundo está aquí porque cree que las vidas palestinas valen la pena, merecen ser vividas. Las vidas palestinas importan. Y todo el mundo aquí está diciendo que si eres un ser humano con conciencia, no puedes contemplar un genocidio. Y peor que eso, no puedes seguir armando un genocidio. Y por eso están aquí. Así que estamos aquí para enviar un mensaje al Parlamento, al gobierno, de que tenemos que dejar de armar a Israel.
Estoy consternada por lo que está pasando, lo que Netanyahu está haciendo. Básicamente está tratando de eliminar a los palestinos y voy a hacer mucho de esto hasta que se detenga. Y en Cisjordania ocupada, colonos extremistas asaltaron la mezquita de Al-Aqsa, donde realizaron recorridos provocadores en sus patios y llevaron a cabo sus rituales talmúdicos bajo la protección de las fuerzas de ocupación, que impusieron estrictas medidas a la entrada de fieles a la mezquita de Al-Aqsa, junto con las incursiones de los colonos. Y en Argelia ahora el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y ministro de Defensa Nacional, ha presidido hoy una reunión del Consejo Superior de Seguridad, según informó un comunicado de la presidencia argelina. Y en cooperación, el presidente ruandés Paul Kagame abandonó Argelia al término de su visita oficial, que culminó con la firma de varios acuerdos de cooperación y asociación en diversos ámbitos entre ambos países. La visita del mandatario ruandés a Argelia permitió poner de relieve la convergencia de pareceres sobre cuestiones regionales e internacionales de la actualidad, así como su voluntad de reforzar las relaciones bilaterales y abrir nuevos horizontes a la cooperación bilateral. El Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos informó este miércoles en un comunicado que la jueza argelina Shafiqa Ben Saula ha sido elegida vicepresidenta de esta institución jurídica africana durante los labores de la 77ª sesión ordinaria de la Corte, celebrada en su sede de Arusha, en Tanzania. En el expediente saharaui, el presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, reiteró el apoyo incondicional de su país al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. En una carta dirigida a su homólogo saharaui Brahim Ghali, el presidente de Zimbabue expresó la aspiración de Harare de seguir trabajando para ampliar los fuertes lazos de solidaridad que caracterizan las relaciones históricas entre ambos países. En cuanto a la guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin acusó a Ucrania de provocar explosiones en las vías férreas de las regiones rusas de Kursk y Briansk, calificándolas de ataques deliberados contra civiles en un intento de descarrilar las conversaciones de paz del lunes de Estambul. Durante una videoconferencia con altos funcionarios este miércoles, Putin afirmó que el régimen ilegítimo de Kiev se ha transformado gradualmente en una organización terrorista, según sus declaraciones. Todos los crímenes cometidos contra civiles, incluidas mujeres y niños, en vísperas de la próxima ronda de conversaciones de paz que propusimos en Estambul, tenían, por supuesto, el objetivo de perturbar el proceso de negociación. El ataque se infligió deliberadamente a la población civil. Esto no hace más que confirmar nuestros temores de que el régimen ya ilegítimo de Kiev se ha ido transformando gradualmente en una organización terrorista y sus patrocinadores se están convirtiendo en cómplices de los terroristas. Vladimir Putin añadió que el actual régimen de Kiev no necesita la paz, ya que la paz significa para ellos la pérdida del poder. Hoy, en un contexto de enormes pérdidas, retirándose a lo largo de toda la línea de contacto, de combate y intentando intimidar a Rusia, los dirigentes de Kiev han pasado a organizar actos terroristas y al mismo tiempo piden suspender las acciones militares durante 30 o incluso 60 días, solicitando una reunión al más alto nivel. El actual régimen de Kiev no necesita la paz, ya que la paz significa la pérdida de poder para ellos, y consideran que el poder es más importante que la paz y las vidas humanas. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó este miércoles que la propuesta de Rusia para poner fin a la guerra de 3 años entre ambos países no es viable y reiteró su llamamiento a mantener conversaciones cara a cara con el líder ruso Vladimir Putin. En una reunión celebrada este miércoles, el mandatario ucraniano describió la propuesta rusa como un ultimátum inaceptable tanto por Ucrania como por sus socios.
El memorando es idéntico a lo que dijeron durante la primera reunión en Estambul. No es un documento viable. Están posponiendo las sanciones todo lo que pueden. Tienen miedo de las sanciones. Los rusos sabían que se trataba de un ultimátum y ni la parte ucraniana ni nadie más lo tomará en serio porque es un ultimátum. No se trataba de un memorando de entendimiento. Se supone que un memorando debe ser acordado por ambas partes y no contener exigencias de una sola de ellas. Por eso no se puede llamar a este documento un memorando. Al fin y al cabo se trata de un ultimátum de la parte rusa dirigido a nosotros. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que habló sobre los recientes ataques con drones de Ucrania contra Rusia y los acontecimientos relacionados con Irán en una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin. Durante la conversación, Putin le dijo a Trump que Rusia tendrá que responder a los ataques con drones de Ucrania, según dijo el presidente estadounidense. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha reafirmado el compromiso de la alianza con Ucrania en su guerra contra Rusia. En declaraciones junto al ministro de Defensa ucraniano Rustem Umerov, antes de una reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, Rutte afirmó que la reunión se celebraba en un momento en el que los rusos siguen atacando a personas inocentes en ciudades ucranianas. Y cambiemos de asunto. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, afirmó este miércoles que Teherán no abandonará su programa de enriquecimiento de uranio, rechazando así una exigencia clave de Estados Unidos destinada a resolver una disputa nuclear que se prolonga desde hace décadas y que, según él, va en contra de los intereses de la República Islámica. La propuesta que han presentado los estadounidenses va al 100% en contra de nuestros intereses. Hemos demostrado que somos capaces de desarrollar la ciencia y las capacidades defensivas. Quizás no creíamos que pudiéramos llegar a esta etapa, pero Irán ha logrado, gracias a sus capacidades, contemplar un ciclo completo de energía nuclear, y aunque tuviéramos 100 reactores nucleares sin enriquecer uranio, eso no servirá de nada. La racionalidad no significa someterse y rendirse ante los estadounidenses. Nos movemos a América Latina, donde el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva declaró ayer martes que su país ha estado tratando de negociar los aranceles con Estados Unidos, pero prometió tomar medidas si no se llega a un acuerdo. Hay que recordar que el presidente estadounidense Donald Trump anunció el pasado 30 de mayo que planeaba aumentar los aranceles sobre las importaciones de acero del 25 al 50%, lo que intensificó la presión sobre los productores mundiales de acero y prometió profundizar su guerra comercial. A su vez, México anunciará medidas la próxima semana si no se llega a un acuerdo con Estados Unidos sobre los aranceles al acero y al aluminio anunciados, según dijo este miércoles la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Sheinbaum también calificó el anuncio de Estados Unidos de aumentar los aranceles a los metales del 25% introducido en marzo al 50% como una medida injusta durante su conferencia matutina, citando el acuerdo de libre comercio que México y Canadá comparten con Estados Unidos. Si no hay un acuerdo, pues ya nosotros estaríamos anunciando la próxima semana. Porque nuestra responsabilidad, primero, es proteger el empleo a las y los trabajadores mexicanos. Y segundo, pues a la industria del acero. En nuestro caso importamos más acero. Entonces es injusto. Segundo, desde nuestra perspectiva no tiene sustento legal, porque hay un tratado comercial. Se está viendo por razones de seguridad nacional de Estados Unidos, que no tiene que ver con un ojo por ojo, no, sino de protección de nuestra industria y nuestros empleos.
Ya hasta aquí llegamos al fin de nuestro informativo. Gracias por seguirlo y hasta mañana.